Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces un libro debe describir esa situación. Y digamos que luego el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Hola a todos, estamos en un episodio de Biblioteca Personal y hoy tengo una invitada que es escritora, profesora, columnista, pero sobre todo es una gran comunicadora y persuasiva de sus ideas, que es la colombiana Carolina Sanín. Carolina, qué rico tenerte por acá. Hola María José, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Bueno, yo estoy muy feliz de que hablemos de literatura, de libros, y quiero arrancar con un texto antes de empezar con la primera pregunta. También un escrito se hace así, en el pecho partido, con desesperado detenimiento, con el mecanismo y el engranaje y la cuenta del tiempo, y también para que estalle contra el tiempo, para que no explote en el cúmulo torpe de fuego y humo, sino como los fuegos artificiales, plantando un jardín en el cielo, que no lleve la determinación de la muerte, sino la intención de la mirada, la admiración de un nuevo cielo momentáneo. La expansión del texto es visibilidad, es la transformación de la luz en figura. La expansión de la bomba es una onda invisible de empujones. El texto no se estrella contra la tierra, ni hace una nube negra o blanca en el día, sino que estallando en el aire de la noche, hace estrellas de vidas diminutas que dan fe de la vida inconcebible larga de las estrellas reales. Wow, está bueno, ¿no? ¿De quién es? Tuyo. No, medio lo reconocí, pero sí me pasa mucho que oigo algo o veo a que alguien pone una foto de algo mío y no lo reconozco. Tengo muy mala memoria para lo que he escrito. Y bueno, bien. Ese es un texto del libro de Carolina Sanín, Somos luces abismales, que habla pues un poquito de todo, un poquito de ella, un poco de sus experiencias, pero este texto precioso, poético, me da pie para la primera pregunta. Para ti, ¿qué significa leer y por qué los textos son importantes para ti? Bueno, me gusta que me hagas esa pregunta porque justamente estoy escribiendo ahora un ensayo sobre leer hace meses y me lo estoy preguntando todo el tiempo. Y leer es sobre todo un camino, es tomar un camino que es un camino de pensar despacio y además es un camino de reflexionar qué son los caminos, ¿no? Uh-huh. Que se ve en los bordes del camino, donde pisa uno, que le sale al encuentro, qué apariciones hay. Y es un camino que se tiende entre la vida y un más allá. El texto viene de un más allá. Nosotros estamos acostumbrados, bueno, no sé, hemos oído muchas veces desde la escuela como que la escritura es un sucedáneo del habla, ¿no? Que es una manera de registrar el habla. Y de hecho en la imaginación popular hay esta idea de que hay una tradición oral que luego se consigna. Y eso yo creo que tiende a, no porque no haya tradición oral, claro que la hay, a confundirnos un poco con respecto a la escritura, como si la escritura fuera un segundo paso y simplemente un método de registro, cuando la escritura ella misma es el medio creativo. Y la lectura es distinta de la escucha, y la lectura es unida y dependiente del silencio. Entonces vamos añadiéndole cosas. El camino de la lectura es un camino entre este mundo y el otro. ¿Y a qué me refiero con otro mundo? Al mundo de donde salen las cosas de al mundo de las cosas que no mueren, ¿no? La ley. Y por eso la ley es la escritura también. Entonces el texto es un camino entre este mundo y el mundo de las cosas que no mueren. Y es un camino de sonido, pero de sonido en el silencio, no de sonido que suena, sino de buscar también la naturaleza del sonido en el silencio. Entonces es un camino de silencio. Y es una manera de vincularse con el mundo,
es una manera de vincularse con los muertos, los que escribieron, pero no con unas personas. Las personas no importan quiénes fueron los individuos o las identidades, sino con el espíritu que ha ido de persona en persona y de autor en escritor en autor en escritor. Y ese espíritu no es ni nada misterioso, ese espíritu se llama una lengua y es el espíritu de la lengua. Entonces leer también es entrar en contacto con la tradición de la propia lengua. Me encanta esa respuesta. Hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, más desde mi expertise en realidad, que es la comunicación y no la literatura, y es que cada vez que te oigo hablar, no solamente me pareces muy persuasiva, pues claro, has sido profesora, pero también te has entrenado mucho en el diálogo, y es que tanto en tus escritos como en tu forma de dialogar con el mundo hay siempre la duda, ¿no? La duda y la curiosidad. Hay una cosa que te puso acá muy hermosa William Ospina en el libro y dice, uno no lee a Carolina Sanín, uno se va con ella a ver, a pensar, a vivir. Y siento que siempre que hablas se enmarca en eso, ¿no? Es como que la gente siempre empieza a cuestionarse cosas y siento que cuando uno lee, pues desde mi intuición como lectora, casi que por decirlo no profesional, siento como que eso es lo que evocas, la pregunta, la curiosidad, el cuestionamiento. Pues me imagino que por eso estudiaste filosofía y letras, pero quería que exploráramos eso. Sí, has dicho dos cosas. Una, la persuasión, que es algo que siempre me ha interesado mucho porque toda literatura es persuasiva. Un poema lírico, un pequeño poema lírico es persuasiva. Todas las canciones son persuasivas. ¿Qué quiere decir persuasivo? No significa que quieras que otro piense como tú o convencer de una opinión, sino poner al otro a mirar de tu lado. ¿Y qué significa poner al otro a mirar de tu lado, a mirar desde donde tú estás viendo? Pues que tienes al otro hombro con hombro, es decir, es la búsqueda de una compañía. O sea, la persuasión concebida de la forma más simple y más pura y más elemental, digamos más bien, es esa, es la búsqueda de una compañía y un compañero es el que va lado a lado contigo, ¿sí? Son Don Quijote y Sancho, o sea, esa es la figura del estar acompañado, es estar nuevamente en un camino lado a lado. Y lado a lado con dos puntos de vista ligeramente distintos, pero desde el mismo lugar. Lo de Quijote y Sancho es extremadamente interesante. Espérate que yo voy anotando cosas que se me ocurren que no había visto, porque los dos están en sus cabalgaduras, pero es importante que la cabalgadura de uno sea más baja que la del otro, porque son el mismo lugar de vista, pero no exactamente el mismo punto de vista. Ven a dos alturas. Entonces, figúrate que la relación entre uno y el lector, o uno y el estudiante, o uno y el amigo, es siempre esa. Es acompáñame a ver desde donde yo estoy, pero como sé que tú eres más alto o más bajo o más tuerto que yo, o ves mejor porque eres más joven, qué sé yo, entonces vas a ver cosas que yo no veo. Entonces son las dos cosas que conllevan la persuasión. Y lo de la persuasión tiene que ver con lo otro que me preguntas, que es la curiosidad. Y estoy muy agradecida con eso que William dice porque es justamente lo que quiero. Yo quiero que un texto, al tiempo que es un camino, sea un vehículo, que la gente se monte en el texto y que yo misma me monte en el texto. A mí solo no me aburre escribir, por eso me aburrí un poco de escribir columnas, porque uno tenía que ir en torno a un tema en 5 párrafos, se vuelve un poco formulaico, después de que uno lo ha hecho unos años, se vuelve un poco aburridor. En cambio, otro tipo de texto cumple más con lo que yo quiero al escribir, que es montarme en algo, y en lo que me monto es en una pregunta inicial o en un interés inicial, y ese interés te lleva a otro, que te lleva a otro, que te lleva a otro. Entonces la cosa es como un vehículo con ruedas. Y mira que las dos están relacionadas, ¿no? A ver desde donde yo estoy, montados los dos en un carro, lado a lado, o en 2 caballos, o en lo que sea, y ahí cabalgar o ser pasajeros juntos, sí. Y a mí a veces me pasa que cuando me monto en el texto, en el interés que suscita el texto, no puedo parar, ¿sabes? Entonces eso me lleva a otra cosa que me lleva a otra, y me da un poco de desesperación porque es más grande el camino y la rueda que la cabeza, ¿sabes? Y que el momento, y no sé qué escribir primero. Y eso a veces me impide, de hecho, me impide escribir, muy literalmente, porque me da vértigo. Porque si es algo de no parar,
Ay, me da vértigo, prefiero ni empezar. Es un poco como, ay, ya voy a entrar a esto. Es como si fueras a salir a correr, pero sabes que no vas a hacer un circuito y 20 minutos en los que vas a correr y a volver, sino voy a salir a correr y me voy a desbocar. Y da un poquito de miedo, ¿o no? Y eso a veces da miedo de escribir, pero bueno, ya estoy hablando de otra cosa. Pues te acabas de meter en una ventana de riesgo, como dirían los comunicadores, porque voy a ir a la segunda pregunta, a la tercera en realidad. Tú enseñas algo, pues Carolina, para los que no la conocen tanto y sobre todo para los que no están en Colombia, ella está muy enfocada, pues se ha dedicado toda su vida a enseñar, pues además de escribir y pues a enseñar a escribir, ha enseñado a leer y sobre todo los clásicos, ¿no? A los medievales, a los autores de la modernidad temprana, y tiene una obsesión particular por las obras que llaman las obras enmarcadas, que son todos estos como libros de cuentos, en realidad son tradición de Oriente que viene a Europa, pero estoy hablando como de las Mil y una noches, el de Cameron, bueno, toda esta línea que quiero que Carolina, que es la profesora y la tesa en esto, nos explique qué son esas obras enmarcadas y por qué además van a estar relacionadas con estas ventanas que se abren de manera infinita. Súper, está buenísimo esta conversación, buenísima porque además me está ayudando a poner en orden el ensayo que estoy escribiendo que tiene que ver con esto, también con la lectura y esta tradición de los libros de relatos enmarcados, que son los relatos que tienen adentro personajes que cuentan otros relatos, adentro de los cuales hay otros personajes que cuentan otros relatos, adentro de los cuales hay otros personajes que cuentan otros relatos y virtualmente pues lo que ofrecen es una experiencia del infinito. Tú puedes conocer el infinito a través de estar dentro de esa galería de, cajas dentro de cajas que no es realmente eso, son espejos dentro de espejos y al frente de otros espejos, como cubos que fueran espejos y a la vez fueran transparentes de vidrio, porque en últimas todos estos cuentos reflejan a aquel que los está escuchando, que está en el relato marco, en el caso de Sherezada, pues que es el más conocido, es el rey Shahryar que quiere matar a las mujeres, y Sherezada le está contando este libro, pero adentro de los cuentos que está contando ella hay otros reyes también, en posición de perdonar a todos, de perdonar a los culpables. Entonces, es una tradición pedagógica y es una tradición literaria, y es la tradición literaria que más se conecta, digamos, con esta experiencia trascendente o con esta experiencia, sí, de contactarse con nuevamente lo que no muere, lo del otro lado, que es lo que la lectura trae a ti o te hace posible emprender el camino hacia eso. Entonces esa es la tradición de libros de relatos enmarcados. Vienen de India los cuentos que la constituyen y luego se forja más en Persia, en el Imperio Sasánida, y luego los árabes traducen estos libros de cuentos en Bagdad, sobre todo, y luego viajan a Europa en la Edad Media también. Entonces tenemos el Khalil Dimna, que se traduce en la corte de Alfonso X, y el Sendebar también, y luego libros originales, que no son estos libros anónimos traducidos del árabe, sino de individuales que se ponen a hacer libros de estos. Entonces tenemos a los cuentos de Canterbury de Chaucer y el de Cameron de Giovanni Boccaccio y el Conde Lucanor en España. Y eso dará origen luego a la novela, porque el relato marco, esa es como mi teoría, el relato marco crece. Y entonces ya lo que importa es ese relato y no esa relación de hospitalidad de los relatos del relato. Lo bello del Quijote es que ahí ves la transición, porque el Quijote está lleno de cuentos que no tienen nada que ver con el Quijote, sino que otro cuenta. Y luego Cervantes, él mismo dice que lo han criticado por meter historias en la novela que no tenían nada que ver con la historia principal, y él es muy consciente de estar en esa tradición, de ser el punto de inflexión entre la colección de relatos y la novela moderna. Oye, Carolina, ¿cuáles son las estrategias que tú usas? Por ejemplo, el caso de Sherezade, que es de las Mil y una noches, para que un estudiante hoy, en la actualidad, tenga 20 años o tenga 70 años, porque tus estudiantes son como de todas las gamas, de todos los estratos sociales, de todas las nacionalidades, de todos los intereses, le interese y sepa por qué es importante leer
un libro como Las Mil y Una Noches. Pongamos ese ejemplo particular, ese libro para ti, ¿por qué es importante y cómo los llevas ahí desde las estrategias para mostrarles un libro que es del pasado? Hoy tienes que leerlo por esta razón. Pues yo no tengo estrategias y además es una palabra que no me gusta en la docencia ni en nada. No sabes cómo ahora hay cursos de estrategias para comunicarte, estrategias para que te den likes. Yo nunca he tenido ninguna estrategia, soy tan mala estratega que ya sabemos lo mala estratega que soy. Bueno, de hecho, entonces creo que lo que pasa es que existe la comunicación de un espíritu. O sea, yo conozco estos libros y los amo y sé lo importantes que son, y al sentir mi entusiasmo y el tiempo que he pasado ahí adentro, pues puedo engancharme con el entusiasmo, puedo despertar a un estudiante. Yo creo que es eso, que es el estar despierto con respecto a algo de un profesor o profesora, lo que puede en un momento dado despertar a un estudiante o a una estudiante. Y creo que parte de eso es que yo no enseño historia de la literatura. Ahora pues te dije un poco estos cuentos, pero no enseño qué fue primero, después, quién influyó en quién, y mucho menos biografías de escritores. Todo eso no me interesa, y jamás bibliografía secundaria. Dice en un artículo que nunca, sino que trato de hacer ver, nuevamente lo de persuadir, ¿no? Mira conmigo estos libros desde donde yo los veo y date cuenta de que nosotros los escribimos en el siglo XII y XIII. O sea, no es como esta posición del presente, paternalista del presente con respecto al pasado, ¿no? Esto hacían los de antes. No, esto hicimos. Estos libros los leímos, los llevamos leyendo tanto tiempo. Darse cuenta de que el contexto es la vida del lector y es la escritura y la lectura del lector, ¿no? El contexto es ser humano y leer es volverse más ser humano y encontrar cómo ser humano. Y leer es darte cuenta de que has sido capaz de escribir la Odisea. El que un lector se dé cuenta de wow, el ser humano, y conmoverse porque cómo fuimos capaces de ver esto, de ver nuevamente qué es un ser humano y ese ser humano llamado Ulises y escribir eso te dignifica, y al dignificarte quieres saber más de las cosas maravillosas que has hecho. Uh-huh. Yo creo que esa es la estrategia, la fe. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención de tus clases. Yo vi clase con Carolina, no sé si Carolina se acuerde. En prólogo, pues había un librero maravilloso en Bogotá que se llamaba Mauricio Lleras. Que lo extrañamos mucho, murió hace poco, el año pasado, a comienzos, ¿no? Del 23. Y leímos un libro que es El corazón de las tinieblas de Conrad, pero me acuerdo algo que me llamó mucho la atención, pues viendo como tus clases en comparativa de a otras, es que tú no das como en las típicas clases de literatura que dan el contexto del autor, porque era tan importante no sé quién, sino fue como que metámonos de una al texto. ¡Bum! Es como que usted no sabe nadar, no importa, métase, va a bucear ya. Sí, porque el texto está ahí, me encanta que te acuerdes, y hace tiempos que no enseño El corazón de las tinieblas. Deberíamos hacer algún curso del corazón de las tinieblas cortito. Porque tú no necesitas haber leído una cosa para leer, otra para leer, o sea, eso no funciona así. La literatura precisamente crea otro tiempo. Te sales del tiempo, uno se sale del tiempo, para eso sirve, no para estar en el tiempo sucesivo. Es que estoy escribiendo. Me encanta que te sirva esto para hacer espejo, para entender, claro, para entender y organizarme, porque para eso enseña uno, ¿no? Porque pensar en compañía es mucho más fecundo y claro, es que Carolina, uno siempre piensa en compañía. O sea, dicen que uno es el resultado de las 5 personas con las que más interacción tiene. Por eso es tan importante escoger a las 5 personas con las que uno se relaciona, porque es que uno piensa en comunidad, todos pensamos en comunidad. También siempre he pensado, claro, la razón por la cual uno también es, tú pones una idea, pero el otro te la complementa y no sé quién, no sé cuándo. Y uno no solamente piensa, sino que crea en comunidad. Sí, exacto. Creas un pensamiento y lo creas con el otro, y la sola presencia del otro, incluso si no dice nada, está formando tu discurso. Entonces, por eso nunca quiero dejar de dar clase. Pero bueno, entonces te decía que la literatura es una manera de fabricar o de conocer otro tiempo distinto del tiempo sucesivo, del tiempo histórico, digamos.
Entonces no creo que tenga mucho sentido decir entonces, siglo XX, primeras décadas del siglo XX, la literatura que ilustra esas décadas es que no tiene nada que ver. Entonces nunca enseño historia de la literatura, ni tampoco me interesa mucho leer las obras en su contexto. Un poco, sí, porque el contexto es interesante, pero es que el contexto es infinitamente variable. Tu contexto, si tú te sientas esta tarde a leer un libro, ese es tu contexto y ese se vuelve el contexto del texto. Y entonces por eso me interesa es el texto, que cada vez menos gente en las universidades, etcétera, lee el texto, palabra por palabra. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Y esta idea de el texto es otro. El texto no eres tú, ahí no es me identifico con no sé quién, no me importa tú qué dice ahí. Y yo creo, sabes, que además eso es un aprendizaje de una verdadera compasión y de un verdadero sentido republicano, de darse cuenta realmente de que el texto no está dentro de ti, que es otro y que lo puedes leer lo que él dice al mismo tiempo que pensar, yo hice esto porque soy un ser humano, pero todo eso sucede afuera de ti, de tu historia personal y tu drama que nunca importa mucho, cada vez parecería que importa más, ¿no? El dramita personal no tiene ninguna importancia y no tiene ninguna importancia en la lectura. Y entonces eso, ni historia, como periodos históricos, etcétera, ni historia de la literatura, eso me parece la disciplina más mentirosa de todas, no es verdad. ¿Sabes? Es que no es verdad que haya Freud porque hubo Sófocles. Tanto Sófocles como Freud vieron, porque son seres humanos, que todo el mundo está enamorado de la mamá. No es que uno influyó en el otro. Era más o menos fácil verlo. Y son dos expresiones de ese descubrimiento. Esto llegaba a mi otra pregunta, Carolina, que es algo que me he cuestionado mucho porque si bien la relación es obvia, no es obvia. Tú estabas hablando del texto, de lo importante que es leer y leer palabra por palabra ese texto. Entonces quiero que profundicemos un poquito en algo que a mí me gusta mucho y es cómo el leer, y el leer bien y el aprender a leer bien palabra por palabra, ayuda a formarte intelectualmente para escribir. Cómo entrena la palabra, el oído, el ritmo. Porque te voy a decir una cosa, cuando uno habla con alguien, y esto lo decía una amiga y me pareció una cosa muy brillante, a la gente se le nota en lo que dice, lo que lee. Pero también a la gente que escribe, o sea, uno en WhatsApp ya es capaz de saber si la persona es lector o no es lector, o se ha formado por lo menos un poquito en ese ejercicio de la lectura. Sí, yo creo que cuando uno es lectora, habla diferente porque además tiene periodos más largos y usa cláusulas y no siente que tiene que decir, no sé, vaina y bacano cada 2 minutos como para atraer, que es algo que a mí me desespera un poco, no sé, de los podcasts y de los influencers y todos, que a veces son inteligentes y listos, pero es una ansiedad por recurrir al coloquio, ¿no? A lo coloquial. El otro día había como un influencer de comida y era como es la vuelta y no sé qué, y a mí me resulta muy estridente ese empobrecimiento que se autoimponen los comunicadores a veces del coloquio en vez de hablar como lectores, que no es hablar por escrito, ¿no? No es leer una cosa y decirla en voz alta como si fuera oral, es diferente. Sí buscar las palabras y buscar con el pensamiento. Y es necesariamente tener un vínculo de curiosidad y de respeto con la lengua. ¿Y a qué me refiero con respeto? No es obedecer leyes gramaticales, que eso es lo menos importante de la gramática es que sean reglas, lo importante es que contienen y expresan el espíritu de un montón de muertos, o sea, de millones y millones y millones de muertos y de vivos. Y es muy emocionante tratar de conocer el espíritu de tu lengua. Porque en tu lengua, el ejemplo que siempre doy, ¿no? El verbo haber de existencia, el verbo haber que no es auxiliar, no se conjuga, está en singular. Hay niños, había niños, no habían. ¿Eso qué significa? ¿Por qué tu lengua prefiere eso? No es que unos señores de la Academia de la Lengua lo digan, lo ordenen, porque además me tienen bastante sin cuidado y además no es que sepan mucho español por lo general, sino en eso, cómo se ve la realidad si la existencia se conjuga siempre impersonalmente y en singular. Para mí conocer gramática es una manera de estudiar filosofía.
para eso sirve. Y volviendo a lo que decías al comienzo, y los lectores y las lectoras que escriben y hablan con ese, es que no es respeto, pero respeto entendido como admiración y asombro y humildad, con esa humildad frente a tu lengua, que parecería lo contrario, ¿no? A veces la gente cree que si uno sabe de gramática y habla de gramática y de cómo se dice esto, es arrogancia, no, es ser humilde ante una lengua que es mucho más grande que tú y de la que quieres participar y en la que estás agradecida y que te emociona hablarla. Pues, el amor de mi vida es la gramática realmente, la gramática y los perros. Ahora vamos a los perros. Carolina, quería preguntarte, esto va a sonar pura pregunta de reina de belleza, pero no me importa, la voy a hacer. Porque te oí afirmarlo en alguna parte y me pareció curioso. Alguien decía como que si la lectura efectivamente sirve como para formar intelectualmente, digamos, que es el ejercicio del cerebro. Y alguna vez te oí decir que efectivamente leer puede hacernos más inteligentes. La pregunta de reina de belleza es la siguiente. ¿Leer te hace más inteligente? ¿Sí o no? Yo creo que sí, porque, bueno, pero no leer cualquier cosa. Es que tampoco es leer cosas malas, no, cosas que no son elaboradas o que no tienen sofisticación o que no tienen verdad o que no tienen ninguna pureza, no te va a hacer ni más ni menos inteligente, te va peor, o sea, casi que peor, porque vas a creer que has estado ahí invirtiendo un esfuerzo en algo y no. Entonces, pero desde luego que leer algo que tiene espíritu, que es conductor del espíritu, porque a eso me refiero con un libro bueno, te hace más inteligente en el sentido de que te agranda la cabeza y te hace darte cuenta de las cosas, porque ¿qué es inteligencia? Yo creo que la inteligencia está conformada por atención, es una atención agudizada y es una capacidad de hacer asociaciones, de comprender el mundo y también implica el deseo de hacerlas, el deseo de comprender el mundo. ¿Qué es eso? Leer. O sea, si yo te pongo unas situaciones y qué sé yo, la situación emocional incluso, tuya o política o no sé qué, y tú la puedes ver con cierta agudeza, adivinando intenciones y adivinando motivos y adivinando patrones, estás leyendo. Y para leer el mundo, pues la lectura de textos te ha entrenado. Entonces creo que me refiero a eso. Espectacular, me encantó. Proclamada reina. Gracias, mis podcasts. Mis podcasts, exacto. Hablemos ya de que estamos hablando de libros malos y libros buenos, de otro tema que me parece polémico pero hermoso para discutir precisamente ese punto. Vamos a hablar del que llamas tú el gran genio americano y obviamente me estoy refiriendo a Gabriel García Márquez. Y acá el libro de columnas escogidas de Carolina tiene un artículo que yo creo que no sé si salió en Vice, no sé dónde salió pero se llama Nuestro autor. Les voy a leer un pedacito. García Márquez no fue un magnífico escritor, como lo fue, por ejemplo, Borges. Es, en cambio, un genio, la inspiración que nos vino. Sus límites abundantes son a veces superfluos. Su narrativa es a menudo pomposa. Su coloquialidad es efectista, sentenciosa y hasta pendejona. Y muchas de sus imágenes son clichésudas y cursis. Pero lo maravilloso de su obra es que es superior a toda regla y desdeñosa de todo gusto. Y acá viene mi pregunta. ¿Cómo se lee la obra entera de un autor? Pensando pues en Gabriel García Márquez, que es nuestro gran genio americano, cuya obra es infinita, pero que sabemos que puede tener muchos libros, como el último libro, que ha tenido mucha polémica de su calidad literaria. Pero es que ese último libro es irrelevante, porque él ni lo quiso publicar y uno puede acabarse como autor antes de que se acabe su vida. Y además lo que escribe, como decía antes, no es uno. Pero la obra de García Márquez es bastante abarcable, como qué sé yo, la de Simenón, ¿sabes? No vas a leer las cuantas 400 novelas, la de Lope de Vega, o sea, realmente nadie lee todo lo que escribió Lope de Vega, o bueno, obviamente sí habrá gente, no yo. O Solá, o Flaubert. Sí, o Solá sobre todo. Pero bueno, entonces uno puede leer esta obra y leerla nuevamente leyendo los textos, ¿no? Los textos. Entonces ayer nos preguntábamos en el taller sobre los nombres, por ejemplo,
mi taller de escritura sobre los nombres de los personajes, entonces yo recordé ese nombre de Aureliano Buendía, que es esta cosa tan increíble, es que es Aureliano Buendía, es el oro que está en Auro, y está el buen día, está 2 veces el sol, que ya está duplicado en todo caso en un sistema. El oro y el sol son, si le dices al sol oro o al oro sol, ya estás haciendo una duplicación analógica, bueno, bla, bla. Y luego pensaba yo, y es que ya en eso está la esencia americana, que es que la entrega del oro, ¿no? El saqueo del oro y la entrega del oro, y entrar a ver qué es el oro. Y entonces si uno agarra la obra de García Márquez y realmente se esfuerza por ver qué significa cada oración, cada nombre. El tren de los muertos de las bananeras, tú sabes que yo nunca lo había relacionado con los trenes de Auschwitz. O sea, siempre decimos, sí, la negación de los muertos, la negación de los muertos de la huelga, de los muertos de Estado. Y de repente digo, pero en nuestro imaginario de toda la humanidad, ¿qué significa un tren lleno de muertos? Pues los trenes que cogían a la gente de los guetos y la llevaban a Treblinka y a Auschwitz todos los días y ahí está también. Y es poner atención, es leerlo 10 veces y decir, y detenerse, ¿no? En las palabras y decir, bueno, tren. Ok, sí, en Colombia hubo el tren que iba al puerto y llevaba, qué sé, productos de materia prima al puerto. ¿Qué más es el tren? ¿Qué es los trenes en mi imaginario? ¿Con qué los relaciono? ¿Y qué es un tren además? ¿Qué es este monstruo que además hace ese sonido y produce esa columna de humo, como los genios de las mil y una noches? ¿Qué hace esa columna de humo? Es como tinta un poco, ¿no? Entonces el tren también es la escritura, bram, 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 y ahí es cuando no paras. Y para mí, es por lo que más vale la pena vivir. O sea, yo estoy viva para hacer eso, para pensar en qué otra cosa es un tren, para pensar en qué cosa es otra, en cómo una cosa es otra cosa y es otra cosa. Y he dedicado mi vida a enseñar cómo hacer eso, porque todo el mundo lo puede hacer. Claro. Y todo el mundo tiene que querer hacerlo porque es un gran placer, es el juego, ¿sabes? También. No, yo creo que particularmente tu inteligencia se la pasa divirtiéndose. Sí, pero esa inteligencia es comunicable. Eso es lo bonito, de verdad. Esto se despierta en otro porque verlo hacer es aprender. Y es eso también, ¿no? El aprender con el ejemplo. Uh-huh. Porque uno ve cómo está leyendo eso y yo creo que después de ahí la gente ya lee distinto. O es lo que yo espero después de mis cursos. Y de verdad, modestia aparte, yo creo que lo consigo. Es lo que quiero dar, ¿no? Como, ok, lee así porque tienes eso. Tú sabes que has visto un tren, entonces pregúntate en qué es un tren y no en y sí también, pero lo importante ahí más para mí es qué cosas es un tren y qué es el color amarillo, es el color de qué, del sol, del oro, bla, de los bananos, bla. Para mí es más interesante eso y no. Entonces, para leer este capítulo hay que saber el discurso de Jorge Eliezer Gaitán con respecto a las bananeras. No lo leo así. No lo descarto. Es interesante también, pero lo mío es otra cosa. Aquí que nos gusta tanto recomendar libros, cuéntanos, Carolina, por qué Ojos de Perro Azul, que es uno tal vez de los libros, pues no es uno de los libros más conocidos de Gabo, y yo diría que está entre los medio conocidos, pero tampoco tanto. ¿Por qué vale la pena leer ese libro? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Y por qué para ti es su mejor libro? Para mí es el mejor. Contiene los cuentos de juventud. Algunos de los que escribió tenía 23, 22, creo, alguno y 24 años. Y entonces se ve, a mí me estremece porque se ve que inspiró al genio. O sea, es como si escribiera el genio y todavía ni siquiera el que tiene oficio. Como si escribiera el espíritu mismo que lo inspiró, ¿sabes? Entonces, de hecho, mi cuento favorito es ese de Ojos de Perro Azul. Y en ese cuento está el secreto de qué es ser americano, que es estar despierto cuando el de antes está dormido y estar dormido cuando el de antes ya está despierto, estar desplazado en el tiempo y concebir el tiempo como un ser percibido, el tiempo entre el antiguo, el viejo mundo y el nuevo mundo. Y hay otro cuento y es estar perdido en el tiempo, ser americano, por eso mismo, ¿sabes? Y porque pues se fundó esta manera de cultura con unas personas que vinieron a más allá de la vida, ¿sí? Ir al límite occidental también era ir a ser otro y a ser
más allá de la vida. Otro que se volvió atroz, desde luego, también. También es ser otro que recibió a ese otro y que fue aniquilado por él. Entonces, nacer en coincidencia con la constatación de que el mundo es redondo es importante. Nosotros vivimos en ese juego de espejos y en esa especularidad según la cual el extremo occidental, que es lo que somos, pues ya no es occidente tampoco. Y en esas contradicciones y en ese, pues, estar perdido, que es también una historia de amor, pues, no realizable, de amor entre el viejo mundo y su pretensión de ir al paraíso terrenal, de que esto fuera el paraíso terrenal, o sea, el extremo pasado, o que fuera la utopía de un futuro radical, la utopía posible, la nueva oportunidad para la humanidad. En la frustración de eso y en la todavía búsqueda de eso, hay también una historia de amor. Por eso el otro día decía yo que América Latina debería llamarse América Romántica, porque en realidad se funda es en eso, ¿no? Y además porque hablamos romance, no latín. Y que es el punto. Nosotros nunca escribimos en latín aquí, siempre escribimos en la lengua hablada, lo cual nos lleva otra vez al coloquio, pero bueno. Pero de que hablaba yo de Ojos de Perro Azul, hay otro cuento allí que se llama La tercera resignación, de un muchacho que sigue creciendo estando ya muerto. Y habla de que espera la otra muerte dentro de la muerte. Y de verdad que son unos cuentos esotéricos sobre metempsicosis. Eva está dentro de su gato, que es increíble, que es sobre la reencarnación. Y en todos él está explorando qué es el después de la muerte y qué es el sueño, qué es ese otro lado textual, que es ese otro lado del que decía yo hace un rato, de donde viene el texto, ¿no? Y está completamente alucinado. Es un muchacho, ahora, bueno, imaginémoslo, un muchacho que ha leído a Kafka y que sabe de repente, o sabe el genio en él, que él es tan bueno como Kafka y que puede hacer una cosa increíble. Y después García Márquez se da cuenta de que la manera de decir todo esto es contar de los amores a través de muchas generaciones de una familia, y que ese marco romántico, más o menos, pues va a hacer que esto lo lean millones y millones y millones de personas. Pues lo que está diciendo es lo mismo que en esos cuentos difíciles y oscuros. Y yo pues amo los cuentos difíciles y oscuros porque es el grano, el germen, y por lo que te digo, porque uno los lee y los está escribiendo el espíritu mismo antes de que el escritor encuentre la estrategia. Entonces es eso. Estamos hablando del libro póstumo de Gabo y eso me lleva a pensar un poquito en el autor y en su muerte. Y hay una cosa que tú has dicho en otros espacios y es que la obra es infinita. Hablemos un poquito de por qué Gabo, sus novelas, no todas sus novelas, pero cómo convive esta literatura con la infinitud. Pues porque las puedes leer encontrando en esas mismas palabras, sin interpretar realmente, sino leyendo detenidamente infinitos caminos. Es como el psicoanálisis. Un psicoanálisis, bueno, supuestamente sí se termina, en mi experiencia, no. Digo, si tú vas a interpretar un sueño, realmente con esas mismas imágenes del sueño, sin inventarte que había más que no recuerdas o algo, puedes trazar muchísimos caminos, ¿no? Eso mismo pasa con un texto. Un texto debe leerse como un sueño. Los elementos están ahí, no otros. Son esos, pero con esos puedes trazar infinitos caminos. Probablemente no infinitos, pero casi infinitos, pero 1001, 1001 caminos. Y entonces a eso me refiero también. A mí me obsesiona mucho la relación muchas veces como de la vida de los autores, como lo que les pasó, por ejemplo, a Zweig en esa Europa absolutamente convulsa, a Kafka por el maltrato de su padre, bueno, a Gabo por la relación que tuvo con el Caribe. Y estaba viendo tu último libro sobre tu perro salchicha, que, amigos, tiene un pedacito que arranca así. Los perros salchicha no son hijos de un perro y un salchichón como creen algunas personas. En este mundo no existe el hijo de un perro y un salchichón. Es un cuento, si puede existir. Un día traje unas dalias, eran rojas. Le dije a mi perra, tienes su nombre. Ella se acercó a oler las flores y las tocó con la lengua. Quizás supo algo de ellas que yo no sabré. Si hay lombrices en la tierra donde crecieron o si la persona que las cultivó vivía con una perrita. Yo he visto a tu perrita mencionada en columnas, en textos, en libros,
en Pasar, también tiene en Somos Luces Abismales, también aparece. Pero este gran personaje, que además te ha evocado, porque además con la que además tienes una relación hermosa, 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 quería esa relación, que aprovecháramos la relación con Dalia, tu perra, para hablar un poquito de cómo esas cosas cotidianas, rutinarias, influyen en el mundo literario y si son o no son importantes al final en la obra. Claro, claro que influyen en el mundo literario y forman parte del mundo literario. O sea, haber convivido con el silencio de un animal durante 16 años, como fue mi caso, y con nadie más, o sea, que fuera mi compañera durante 16 años y no hablara, pues me hizo pensar muchas cosas y vivir muchas cosas, y eso que viví y pienso está en el texto. Lo que pasa es que tiene que estar en el texto, no en mi vida y el texto. ¿Me entiendes? Tú decías hace un momento, bueno, lo de Kafka. Que el padre de Kafka fuera dominante y castrador influye en la obra de Kafka, pero es que está en la obra de Kafka, está ahí. Ahí está en la Metamorfosis y ahí está sobre todo en un cuento que se llama La Condena. Y si no estuviera ahí, no sería relevante. Bueno, yo sé que hay gente a la que le gusta leer biografías y creo que es un género chévere. A mí a veces me gustan, no tanto, pero he leído un par que sí. Pero creo que esas cosas quedan en el texto de cierta manera y no importa cómo fueron en la experiencia cotidiana. Importa que en el texto de La Condena hay un muchacho que tiene un amigo que no sabemos si es imaginario o no, va y le dice algo al padre y luego sale corriendo y se suicida, ¿sí? Importa cómo está ahí esa relación entre él y el padre. El padre en un momento se levanta el camisón y es una cosa surreal y brutal. E importa cómo está ahí y entonces qué dice eso de los padres y los hijos, no de Kafka y su padre. Kafka no es nada, Kafka no importa. Sí, ni siquiera importaba para él mismo, porque lo que uno hace cuando quiere escribir es hacerse otro cuerpo y hacer otra persona. La persona que es uno son esos libros que uno escribe, que a uno le parece una persona que vale mucho más la pena que la que se relaciona por ahí con los demás y la va embarrando cada 2 minutos y todo. Entonces, esa es la obra de un autor. Y hace un rato preguntabas por la obra completa, ¿no? De un autor. La obra de un autor es una persona que reemplazó al autor. Es como eso. Una cosa que me llama mucho la curiosidad, Carolina, y es tu forma de leer el mundo o cómo también los libros te han formado en esa manera muy particular. Y encontré una columna que la verdad me sorprendió muchísimo sobre el reggaetón. Sí. Y aunque no lo crean, es defensor del reggaetón. A mí me fascina el reggaetón, yo no tengo nada intelectual, no tengo ni idea de esas cosas. Entonces a mí todos los memes, todas esas cosas de inteligencia básica las asumo, me fascinan. Pero voy a leerles un pedacito acá de la columna que dice, porque obviamente Carolina sí tuvo una relación primero negativa con el reggaetón hasta que ella dice lo siguiente. Hace menos de un mes volví a escuchar reggaetón en una larga sesión que me impuso un joven exalumno, seguida por otras varias. Caí en cuenta de que era la música de mi generación, de la que mi generación había inventado, y me dispuse mejor hacia ella. Y empecé a oír las letras. Los alardes de masculinidad, por ser obviamente caricaturescos, reflejos exagerados de estereotipos graciosos, me parecieron aliados del feminismo en la puesta de evidencia de lo caduco. Pero sobre todo, en términos de política de género, de las letras del reggaetón me dio esperanza el énfasis que se daba al placer de la mujer. El macho no solo seducía, sino que debía satisfacer, como Guillermo con su jamás mi amiga tendrá una noche que no quiera tenerme al día siguiente. En las letras del reggaetón importan, y de hecho de eso se deriva la vanidad del hombre, la percepción de la mujer, su consentimiento y su iniciativa, es decir, su deseo. Más en el soliloquio nostálgico y masturbatorio de las letras de tantos boleros, baladas y otros productos de la lírica popular del desamor y el anhelo sexual del reggaetón, en que participa activamente la voz de la mujer, que decía papi a la par que mami, que dialogaban con el hombre de largas discusiones de duetos arrimados y que pedían sexo al declarar dale papi que estoy suelta como gavete. Las canciones de reggaetón, a diferencia de otras canciones populares de letras más o menos solapadas, hablan no solo del deseo, sino sobre todo del placer. Pero esta lectura la hago para hablar sobre literatura. Uh-huh.
¿Por qué leer, Carolina, sirve precisamente para tener una mirada crítica de cosas tan básicas o tan cotidianas como el reggaetón? En este sentido, porque leer nos hace ver que no nos hemos inventado nada de lo que creemos que nos hemos inventado, que nada de lo que nos escandaliza debería escandalizarnos y que no hay nada nuevo bajo el sol, como dice el Eclesiastés, que por cierto es el único libro que hay que leer. Y entonces, si tú has leído a Guillermo de Aquitania, pues sabes que el reggaetón no es nada nuevo y sí, si has leído a los trovadores del siglo XII y XIII, pues sabes que la lírica es algo muy viejo y que es la misma lírica, o sea, son canciones de sexo y de amor y ya está, ¿no? Bueno, o no sé, la internet se la inventó Ramón Llull en la Baja Edad Media, o sea, lo importante de la internet no es que haya unos circuitos y que haya electricidad, lo importante es este descubrimiento del hipervínculo, ¿sí? Y de las ventanas dentro de ventanas dentro de las ventanas. Hace mucho tiempo que pensamos en eso y de hecho los medievales hicieron sistemas, una especie de máquinas, las llamaban máquinas, pero no son máquinas, unos esquemas para hacer todas las preguntas posibles y relacionar unas cosas con otras a través de ruedas que daban vueltas de con otras y terminaban haciendo combinaciones infinitas con lo que querían cifrar todo el conocimiento. Y eso es una inteligencia artificial, ¿sabes? O sea, entonces yo misma que odio la inteligencia artificial por sus repeticiones y su basiquez, no me parece mal que existe una inteligencia artificial y además uso Waze, no sé manejar sin Waze. Lo que me preocupa es lo del mínimo común denominador, que es la combinación entre inteligencia artificial y totalitarismo ideológico y la combinación entre inteligencia artificial y desprecio por el saber. Pero bueno, entonces leer sirve para darnos cuenta de que no somos nuevos y de que no podemos inventarnos nada nuevo, pero al mismo tiempo tenemos que inventarnos lo nuevo porque sí tenemos que ser originales. Entonces es muy bello, ¿no? Cómo sabiendo que lo que vas a decir lo ha dicho el ser humano siempre, lo vas a decir como solo tú en toda la historia de la humanidad lo podrías haber dicho porque eres un individuo único e irrepetible. Y lo bello de escribir es eso, voy a escribir porque nunca ha habido nadie como yo, ni va a haber nadie como yo. Y al mismo tiempo voy a escribir porque soy uno de la humanidad y toda la humanidad está en mí. Y lo que voy a decir es lo que siempre ha dicho el ser humano y disuelvo mi individualidad en esto. Entonces, la aparente contradicción entre esos dos es lo que te permite emocionalmente escribir, me imagino. Tú eres una gran defensora de la gramática, de la ortografía, y volviendo a nuestro gran maestro Gabriel García Márquez, hay un discurso muy famoso, el de la botella de las palabras, en las que, para los que no saben, Gabo tenía pésima ortografía. Pésima ortografía. ¿Por qué defender la gramática? ¿Por qué defender la ortografía? Teniendo en cuenta, digamos, ese argumento de Gabo de si suena igual, suena igual. Bueno, no, estoy simplificando muchísimo. Sí, pero es que él no solo decía eso, él también decía que en 100 años de soledad no quería decir nada y que que los académicos del futuro estarían buscando significados cuando todo eso era una broma interna. Pero es que él no escribió 100 años de soledad. O sea, el señor que dice cosas como ajá, qué carajo esto y lo otro, todo esto es un largo vallenato, esas cosas que decía a mí, ¿ves? Por eso no me interesa el autor, me interesa el texto, porque el autor no existe. El autor de 100 años de soledad es la experiencia de 5 siglos de americanos y de los españoles antes de esos americanos y de los indígenas guajiros antes de los españoles. Entonces, que diga o no un autor nunca me interesa, a menos que diga algo muy bello, que ya es otro texto. O sea, lo interesante que dice un autor, incluso en una entrevista, es interesante en tanto que se vuelve texto y que tiene una poética. Pero bueno, volviendo a la gramática, ya dije, ¿no? Que lo que me interesa de la gramática es cuál ha sido la preferencia de una lengua, porque precisamente la lengua es algo vivo. ¿Sabes? Como la gente dice como, no, se puede decir no sé qué porque la lengua está viva y entonces va cambiando. Y sí, precisamente porque es algo vivo, pon atención a quién es, a qué prefiere la lengua, ¿no? Escúchala y léela, porque la lengua además está hecha de los textos. No solamente es la lengua oral, ¿no? Escucha cómo se ha desarrollado en esos textos, no la empobrezcas, si está viva,
Si está viva y tiene tantísimas palabras, ¿por qué usas como argumento para usar 20 palabras? Es que está viva. Es raro eso porque es justamente entonces una falta de respeto por la vida y de consideración y de curiosidad. Entonces, mi interés por la gramática es el interés por un modo de existir del ser humano sobre la tierra, que es una lengua, por la vida de esa lengua, sí. No nuevamente siempre digo esto, pero lo repito, no por obedecer unas reglas de unos viejos caducos. Y yo sé que parece chistoso y parece pura irreverencia, que es otra cosa que no me interesa la irreverencia, me interesa la reverencia por las cosas que merecen reverencia, como por la lengua. Entonces no lo digo por irreverencia, pero de verdad, yo no creo que muchos académicos colombianos, por ejemplo, que he visto, sepan realmente mucho de español, ni se fijen demasiado, ¿no? Es como una cosa de pompa, es como soy un viejo, no solo de tiro pedos, sino que también pertenezco a la Academia de la Lengua, ¿sabes? O sea, es como, algunos habrá súper meritorios y algunos españoles, y tengo en mente algunos increíbles realmente, pero cada vez son menos y cada vez es cualquier pompa, es como graduarse de patriarca o algo así. Espectacular. Bueno, no, y ya para cerrar la última pregunta, Carolina, muchos de nuestros oyentes pues son, por así decirlo, lectores novatos. Entonces, me interesa mucho oír tu postura de profesora, es cuando un lector se acerca a un libro y no tiene una compañía, porque pues yo sé que no hay nada más rico que leer con un profesor y estar con alguien que lo acompañe en esa lectura y enriquecerse en ese diálogo, pero ¿cómo recomiendas que alguien llegue a un libro y lo lea? Ya dijimos que tu postura es, pues no necesitas tanto acercarte al autor ni quién es. Que deje de pensar en él o ella como la lectora o el lector y su historia, que se meta ahí como a un territorio que está explorando y que no ha visto antes, ¿sabes? Ese texto no es sobre, aunque es sobre él, porque todos los textos son sobre uno y un libro es un espejo, también es otra cosa, que es el texto mismo. El texto mismo es algo. Que se olvide como de qué referentes hay o qué otros referentes. El texto ahí está, es algo. Entonces, por ejemplo, un consejo, que lea la Divina Comedia sin las notas de pie de página, para que vea que es súper, o sea, se pierde uno de la mitad, pues porque está lleno de gente con nombre propio que haya existido en Florencia y en distintas partes de Italia o en los mitos grecorromanos. Se pierde uno de mucho, pero que lo haga ver un ratico. Y vea que ahí están esas palabras y busque de pronto las que más le intriguen, las otras no, y se relacione, que se vincule, no creyendo en que debe leer eso como por cultura general o para saber cosas que antes no sabía y entonces ser más respetable, sino por ver cómo es ese territorio, que lea como a quien pasea, pasando, fijándose. Bien, eso. Y que no piense tanto me identifico o no me identifico, que eso es una cosa horrible, ¿no? Cuando la gente lee novelas, sobre todo es que me identifiqué con no sé quién, ¿qué significa te identificaste? Es que no hay que identificarse, todos los personajes literarios son potencias del alma humana y son aspectos de los seres humanos, o sea, es obvio que te identificas con absolutamente todos porque todos son maneras de ser, pero entonces eso que han enseñado a leer como que si todo fuera columnas de opinión, como la opinión, es que eso cada vez es más venenoso, ¿no? La opinión. No sé, en todo el tiempo en que yo escribí columnas de opinión, yo trataba, bueno, a veces di opiniones, pero yo trataba de hacer lecturas, que es algo muy diferente de decir opiniones, tu opinión, mi opinión. Eso no es nada, eso es basura. Total. Bueno, y ya para cerrar, voy a cerrar con un mini párrafo, también escrito por Carolina, por si no lo reconoces, es tuyo, de una de las columnas que se llama 3 notas acerca del amor. Y dice así: en suma, creo que leer y amar son una sola cosa, una sola cancelación del tiempo. Leer hace que nos amemos a nosotros mismos, y ese amor propio para mí es el humanismo. Podría decirse que mi enfoque anacronista procede de cierto desdén por la historia, pero también podría decirse lo contrario, que considera a todas las artes como historia o novela, que es lo mismo, como relato de la vida.
Con esto cierro. Muchas gracias, Carolina, por este espacio. Muchas gracias a ti. Me encantaron las preguntas, me hiciste pensar muchas cosas y darme cuenta de cosas y va a ser muy útil para mí esta charla. Gracias. No, a ti, muchísimas gracias por estar y pues a todos los oyentes por siempre acompañarnos en este hermoso camino de enamoramiento por los libros. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros.